La República de la India nació el 26 de enero de 1950. Muchas naciones han tomado forma a través de las edades, pero este fue el experimento democrático más grande y audaz que jamás se había realizado. El pueblo de una tierra tan grande como un continente, con una rica diversidad cultural, emprendió la tarea de trazar un destino propio por sí mismo. Su tierra había sido devastada por el colonialismo y el odio entre religiones había ocasionado la matanza de 500.000 de personas. La estructura feudal dominaba su sociedad hasta entonces, cuando las mujeres en muchos países industrialmente avanzados no disfrutaban de los derechos de votación. Muchos cuestionaron si el sufragio universal podría funcionar bien en un país tan pobre y menos adelantado como India. 50 años más tarde, los cínicos ya no sospechan. Nadie se sorprendió cuando una mujer de la India, de una comunidad religiosa minoritaria, presidió una conferencia de parlamentarios de más de 140 países del mundo. La Carta de las Naciones Unidas empieza con las palabras "nosotros los pueblos", y hoy los pueblos del mundo están más ansiosos que nunca de procurar que el mundo les haga caso. Najma Heptulla había creado un hito histórico el año anterior cuando fue elegida presidenta de la Unión Interparlamentaria, la primera mujer en esa posición en la historia de 112 años de la organización. La UIP tiene 110 años y la señora Najma Heptulla es la primera dama que dirige esta organización. Para muchos indios, este liderazgo de una organización mundial tan importante en la historia del despertar democrático revestía otro significado. Constituía una afirmación y un símbolo de cuán importante era el éxito de su tarea, que había sido iniciada como un experimento audaz. Entre nosotros, los que proceden de pequeños países tienden a notar de un solo distrito electoral en la India, tiene más de 1 millón de habitantes. La población total de mi país, Namibia, llega a sumar más de 1 millón. Una persona que trabaja con multitudes y todavía dirige el pueblo hacia una dirección particular, indudablemente ha de tener cualidades extraordinarias de liderazgo, y esto es digno de ser respetado. Y creo que la doctora Heptulla tiene esas cualidades. Realmente, los diputados de la India tienen que pasar por pruebas verdaderamente difíciles antes de entrar en el Parlamento. शहरी हदबंदी कानून को आप वापस लेंगे। ये सरकार तभी आप गरीबों को हुडको से या जहां से कहीं पैसा देके आप मकान बनाने में सफल हो सकते हैं। Now, first of all, I appreciate the honorable members' concern for the poor people of this country. But what I object to is that you claim a monopoly of concern for the poor people, which I don't accept. We are equally concerned, we are more concerned. Todo lo que hacemos, lo hacemos para que el pueblo más atrasado y privado se adelante y ocupe su lugar legítimo. Este pensamiento viene de las enseñanzas que recibimos durante nuestra infancia, cuando vimos a nuestro dirigente como Mahatma Gandhi hablando sobre esto, y todo lo que hacemos va a servir a los pueblos más privados, y esa es la esencia de la democracia. La India ha ofrecido mucho al resto del mundo, especialmente al mundo en desarrollo. Y cuando pienso en la lucha por la independencia del país,
recuerdo las lecciones que Gandhi enseñó a todos los dirigentes de la era postcolonial. Todos nosotros aprendimos mucho de la experiencia india, de la resistencia no violenta y de cómo seguir adelante para lograr los objetivos sin derramar sangre. Los indios llaman al Mahatma Gandhi el padre de la nación. Él fue el principal dirigente entre los más destacados que infundieron los ideales humanistas y liberales en la sociedad feudal y conservadora de la India. Inspirada por ellos, la Asamblea Constituyente elegida cuando la India ganó la independencia el 15 de agosto de 1947, elaboró una de las cartas más audaces y detalladas para la nación. La Constitución estableció una república democrática. El presidente es el jefe de Estado, pero ha de actuar según el consejo del Gabinete de Ministros, presidido por el primer ministro. El Gabinete de Ministros ha de tener la confianza de la Cámara de Diputados, elegida por 650 millones de votantes, el grupo más grande del mundo en elegir una Cámara de Diputados. Asimismo, hay un Consejo de Estados en el Parlamento indio. La Constitución organizó la India en varios estados, cada uno con su cultura peculiar. Cada uno tiene una asamblea y un consejo de ministros presidido por un ministro principal. Las elecciones para estas asambleas y para la Cámara de Diputados las administra una comisión electoral independiente. Constituyen el ejercicio más grande y más complicado en la democracia del país. La comisión electoral reconoce más de 50 partidos políticos a lo largo del país. Aunque se pelean durante los debates como si fueran enemigos implacables, los parlamentarios indios trabajan juntos, con voluntad unida para sacar adelante al país. समाज के सभी वर्गों को हम साथ लेकर चलते हैं, चलना चाहते हैं। देश में अनेक विभिन्नताएं हैं। बहुदलीय होने के साथ साथ ये देश बहुभाषी है, ये देश बहुधर्मी है। इस देश में अलग अलग जनजातियों का निवास है, वे संख्या में कम हैं, इसलिए अपने अस्तित्व के बारे में चिंतित है। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और हम बदलने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन ये काम आम सहमति के आधार पर ज्यादा अच्छा हो सकता है। Por esta unidad básica de propósito, la democracia india ha dado prueba de su elasticidad, sea que un solo partido gane la mayoría o no. Se han formado gobiernos minoritarios y de coaliciones varias veces, pero nunca se ha puesto en tela de juicio el sistema democrático del país. लोकतंत्र की सरिता आबाद गति से बहती रहे, ये आवश्यक है। La comunicación es la clave de la democracia. Los medios de comunicación de la India emplean sus tecnologías para que los gobiernos del país estén alerta. La Constitución estableció un número de controles sobre el gobierno. El Contralor General, por ejemplo, tiene una autoridad independiente para controlar los gastos gubernamentales. Sus informes se presentan ante el Parlamento con regularidad. A veces, este protector del interés público ha causado muchas controversias en la política del país. Los tribunales también vigilan a los gobiernos de cerca a cada paso. El Poder Judicial tiene un rol muy importante que jugar en la democracia. Nadie puede escaparse de la ley. Lo ha demostrado el Poder Judicial en los últimos 50 años. Incluso el presidente de la India tuvo que estar presente en el tribunal cuando su elección fue desafiada. Y también la antigua primera ministra, la señora Indira Gandhi, cuando su elección fue anulada por un juez del Tribunal Superior, sin importar el cargo y el poder que ella tenía. Nuestra Constitución garantiza los derechos fundamentales. El Poder Judicial notó que se violaban los derechos humanos de los grupos vulnerables de la sociedad, tales como los obreros, las mujeres, los menores, los presos bajo el proceso legal y los presos condenados. El tribunal optó un rol jurídico activista para asegurar que se garanticen los derechos humanos básicos, de modo que el pueblo pueda ejercer sus derechos políticos y la democracia no pierda su sentido.
La tirantez entre la libertad individual y la necesidad de construir fraternidad en todo el país ha preocupado a los politólogos del país durante siglos. La Asamblea Constituyente de India enfrenta un gran desafío en esto, ya que los mayores segmentos de la población india han sido privados social, económica y políticamente por siglos. Estas son tribus que viven en las zonas boscosas, pertenecen a las castas bajas y ocupan un lugar bajo en la estructura social. Por lo tanto, la Constitución reservó puestos para estos grupos marginados en las legislaturas y en la educación. Estas medidas han logrado tanto éxito que el presidente de la Cámara de Diputados de 1996 al 98 fue P. Sangma, quien pertenece a una tribu de la India Oriental. Su sucesor es J.M. Balyogi, quien procede de uno de los grupos de castas marginadas del sur de la India. Ambos han ganado aprecio por dirigir con habilidad los debates, a veces tumultuosos en el Parlamento. India constituye hoy la democracia más grande del mundo, una democracia vibrante con una prensa libre y un gobierno democráticamente elegido, uno tras otro. Eso ha enviado un mensaje alto y claro al resto del mundo, que la democracia funciona de verdad y que la democracia puede funcionar independientemente del tamaño de la nación y de la diversidad religiosa, étnica y cultural. Y si funciona aquí, no hay razón de que no pueda funcionar en otros países. Y creo yo que les debemos a ustedes nuestro agradecimiento por demostrar que la democracia es una forma eficaz de gobierno. Tales elogios para la democracia india siguen viniendo de todas partes, pero el pueblo no está satisfecho, ya que sus aspiraciones siguen creciendo constantemente en un país tan amplio, diverso y dinámico como es la India. En los últimos años ha habido presiones por profundizar aún más el sistema democrático. Por ende, la democracia se ha extendido más ampliamente en la India. Mientras se celebraba la conferencia de presidentes parlamentarios en Nueva York, el gobierno de India estableció un comité para examinar maneras de mejorar la Constitución. Asimismo, en esos tiempos, las demandas para la formación de nuevos estados, porque el pueblo allí deseaba un desarrollo más rápido en unidades más compactas, dieron resultados. Se crearon 3 estados nuevos en los existentes grandes estados de las zonas más atrasadas del país. Chhattisgarh, una zona de bosque en el centro de India con el mayor número de comunidades tribales, es uno de los 3 estados del milenio. El pueblo de esta zona acogió con beneplácito la creación de su propio estado. El gobierno, que está muy cerca de ellos, les ofrece esperanzas de una nueva vida. Por lo tanto, el ministro principal, que pertenece a un partido de oposición a nivel nacional, empezó a funcionar desde la nueva secretaría y empezó a prestar mayor atención a los problemas de su pueblo, que acudía el día y noche en busca de un mejor futuro. Chhattisgarh también estableció comités de planificación a nivel distrital. Esto significa que antes se tomaban las decisiones a nivel del gobierno estatal y ahora se toman a nivel del distrito. Un pequeño ejemplo es la cárcel central, donde se les suministraba el medicamento a los presos. El gobierno estatal asignaba fondos que tardaban en llegar, pero aquí, cuando quiera que haya necesidad de fondos, acudimos al comisionado del distrito y recibimos el visto bueno y proporcionamos el medicamento a los presos. El Comité de Planeación Distrital también tomó la decisión rápida de traer agua de otra parte a esta aldea que queda en una colina sin agua subterránea. Otra preocupación local que nadie hubiera pensado en la capital, pero el Comité Distrital resolvió, fue reglas para comprar madera para los funerales. Se compraba en grandes troncos antes, pero ahora se podía comprar en mitades también. En 1993 se enmendó la Constitución para darle a la democracia una mayor fuerza. Se estableció otro nivel de representación democrática más cerca del pueblo. Tradicionalmente, India ha tenido comités populares
que tienen el estatus y el respeto de las instituciones religiosas. Conforme a esta tradición, la Constitución ahora tiene provisión para los comités elegidos en cada pueblo y aldea en todo el país. En consulta con la gente, deciden sobre asuntos que afectan su vida diaria. Estos comités constituyen un paso revolucionario en los anales de la democracia mundial, ya que reservan una tercera parte de puestos, incluso el del presidente del comité, para las mujeres y para las castas más bajas y las tribus. Aquí se ve una tribu en Bastar, una de las zonas más remotas del país. Autos pequeños no podrán atravesar el bosque para llegar, pero la democracia sí lo ha hecho. El pueblo se reúne 2 veces al año, según las nuevas disposiciones, para tomar decisiones sobre los problemas locales. Esta asamblea del pueblo elige el consejo y decide por votación. Estos jóvenes son voluntarios para un programa gubernamental que garantiza el empleo. Este joven se queja sobre la condición de las carreteras y estas mujeres piden una pensión de seguridad social. Y esta la desea también, pero sus vecinos le dicen que sus 4 hijos podrán ayudarle y si no lo hacen, debiera vender su terreno. La asamblea ha decidido que ella no es suficientemente pobre para merecer una pensión. Las asambleas populares se reúnen unas cuantas veces al año, pero la responsabilidad de tomar las decisiones locales pertenece al Consejo del Pueblo. Pochamma preside el Consejo de su pueblo en Andhra Pradesh. Es viuda de una de las castas más atrasadas. Ocupa un puesto reservado, pero ha madurado en una dirigente feroz que lucha contra los diferentes grupos de intereses creados en el pueblo. కొందరు బీసీలు కూడా ఏం చేస్తుందో ఎక్కడనంటే అన్నారు ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు బీసీలు కూడా అంటే ఏం చేయాలంటే మా భర్తను కూడా కొన్ని రోజులు సంవత్సరం దాకా ఉన్నాడు సంవత్సరం సంది ఆయనను కూడా చంపిరి మీ ఆడపిల్ల ఎట్లా చేయాలని మేము మాకన్నా చిన్న ఆమె దగ్గరికి మేము ఎట్లా పోవాలంటే కూడా ఊరు చంపింది తెలియదు నలుగురు చంపింది తెలియదు దేవుడు తీసుకుపోయింది తెలియదు అట్లయినా కూడా చంపినా కూడా 3 నెలల దాకా నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళలే 3 నెలల నుంచి వెళ్ళినా అన్ని పనులు కొట్లాడినా ఏడికంటే ఆడికి పోయినాం కొట్లాడినాం పనులు చేసినాం ఇంతకుముందు ఒక తీరుండే ఏడవైనా కానీ ఈ మురికి తీయలేరు ఈ గలీజు తీయలేరు ఇప్పుడు చెడ్డోళ్ళ దగ్గరికి మనం ఎంతైనా కానీ ఉన్నోళ్ళ దగ్గరికి పోతే ఎట్లుంటుంది గరీబులకు ఎవరు అది చేసిన వాళ్ళే గరీబుల మీద నెత్తి మీద రాయి ఎత్తేసిన వాళ్ళే ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తుంది ఏమే మొగడు చచ్చిన కూడా ఏలుతున్నది కదా చేస్తుంది రాజ్యం మొగడు చావగా ఇడుస్తుంది అనుకున్నారు కానీ ఇడవలేను నేను కొంత పనులు చేసుకుంటూ వచ్చినా ఇంతకుముందు కూడా వెనకబడి తరగతి వెనకనే అవుతుంది మాకు ముందు రావాలంటే కూడా మాకన్నా ఇంతకుముందు బీసీలు చేసినా కూడా బీసీలకి మొక్క మీద పెట్టినట్టు కూడా నేను లేడీస్నైనా కానీ పనులు చేసిన. Pochamma tiene mucha fe en su rol como jefe del pueblo. Resuelve muchos problemas y disputas difíciles. Este miembro del pueblo está enfadado por la falta de progreso en la reparación de un canal dañado. Y este está enfadado de verdad. Insiste en que el Consejo debiera revocar una de sus decisiones. No se trata de un asunto serio, solo piensa que los fondos del pueblo serán mejor empleados de otra forma, no en la construcción de un gimnasio para los jóvenes del pueblo. Para Pochamma es un problema tener que solucionar asuntos triviales. Los mismos cambios legales que dieron acceso a ella a la jefatura de su pueblo han instalado muchas mujeres en cargos importantes en varias ciudades de India. Prema Cariappa, por ejemplo, es alcaldesa de Bangalore. La ciudad de Bangalore es la ciudad con el crecimiento más rápido de Asia, así que no resulta fácil enfrentar los desafíos. Conocida como la ciudad jardín del país, Bangalore también es la ciberciudad del Oriente. Es una ciudad que palpita con el vigor y el placer juveniles.
No es fácil proporcionar servicios y mantener limpio un centro dinámico de crecimiento, donde la gente siempre está en movimiento. A Prema siempre la presionan por más y mejores servicios. 24 horas al día no son suficientes para mí, necesito 48 horas. El sistema de reservar puestos en los consejos locales es tan exitoso que mujeres en todo el país piden ahora que se reserve una tercera parte de los puestos en el Parlamento para ellas. ¿Ve usted una manifestación en las calles? No solo en Delhi, una gran ciudad metropolitana, en todas partes del país. No solo en la India, sino por todas partes del mundo. Las mujeres quieren tener su voz y en la toma de sus decisiones. No se trata solamente de las mujeres. Diferentes estados a lo largo de la India han tratado de diferentes maneras de ampliar la democracia para satisfacer las aspiraciones de su pueblo. El estado de Madhya Pradesh en la India central es un ejemplo. Eso se debe en parte a la presión de los medios de comunicación, al Poder Judicial y a la inspiración de líderes como el Mahatma Gandhi, para que los dirigentes de estas provincias indias se enfoquen en los problemas insignificantes de su pueblo, en un intento de ampliar la base democrática. Incluso los indios más pobres en las zonas más remotas de su amplia tierra han llegado a apreciar y a valorar el derecho a votar y reconocen su poder. No es extraño que las elecciones indias sean una de las elecciones más vívidas y enérgicas del mundo.